definición, técnicas e instrumentos necesarios y los puntos de referencia para medir la talla. La talla es la distancia medida verticalmente desde el vértex de la cabeza hasta los talones firmes. La unidad de medida para la talla es en centímetros. Eh, pa- eh, de instrumentos para medir la talla usaremos un estadímetro, el cual consiste en una barra metálica que va de 0 a 200 centímetros y que es extendible. Este estadímetro viene integrado con una báscula. También hay una variable de este estadímetro, el cual se coloca en la pared. También para los niños, para los infantes usaremos el infantómetro, el cual consiste en una plancha graduada de madera o metal unida perpendicularmente a dos planchas más pequeñas. Una de estas planchas más pequeñas es es deslizable. Como pueden ver en la imagen de aquí abajo, aquí aparece el infantómetro y señala la pieza que es móvil y esta se puede extender más para medir la talla. Del niño, Eh, del niño. Ajá, sí, del niño. ¿Y Eh, hasta qué edad, José Antonio? Hasta los 2 años. Exacto. Eso es Técnicas para medir la talla. Primero que nada debemos de pedirle al paciente que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que se desamarren el cabello si lo traen amarrado, se quiten gorros, gorras, sombreros, lo que traigan en la cabeza. Posteriormente le debemos de decir que se coloque en una posición recta, sin calzado, con los miembros superiores a ambos lados del cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectas y extendidas hacia abajo, mirando hacia el frente en bipedestación con el peso distribuido equivalentemente en ambos pies. La mirada hacia el frente debe de estar en relación al plano horizontal de Frankfurt, y también tenemos que verificar que los pies estén en posición correcta. Como se aprecia en esta imagen, los pies deben estar formando un ángulo de 60 grados. Nos debemos asegurar que la cabeza, espalda, pantorrillas, talones y glúteos estén en contacto con la pared y sus brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo. Vean, perdón, rapidísimo. Vean lo que les digo, es importante lo del plano de Frankfurt, es muy, muy importante, porque esa es la referencia que les está diciendo. Y vean cómo Sí, el dibujo es un poquito exagerado, la hiperlordosis que le están poniendo al muñequito, ¿no? Está un poquito exagerado en la curvatura final de la columna. Pero bueno, también hay que decirlo que se van a encontrar con mucha gente con esas características, precisamente cuestión físicamente intensa. Yo no sé si decirle virtud o defecto. Como lo ven ahí, está pegado la cabeza, la espalda y las pompis, ¿no? Y a lo que usted refiere que está exagerado, exactamente la curvatura no va a la altura del pelvis o de los glúteos, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa figura, bueno, pues imagina que la gente camina un poco chueco, en fin, así de cosas, ¿no? En realidad sí es un problema, pero bueno, ya lo platicamos más adelante en otra ocasión, pero es interesante esta parte. Y así hay que fijar, el plano Crawford es la parte importantísimo en este negocio. Vean cómo está a través del logro del costillar de los ojitos. ¿Sí? Muy importante para la medición. Adelante. sí. Bueno, para medir al infante, pues ya había mencionado que debemos utilizar el infantómetro. La técnica para usar para medirlo, bueno, aquí dice que es usada comúnmente para infantes que aún no pueden mantenerse de pie. Primero debemos de recostar al infante boca arriba con su cabeza. Aquí bien, hay algo muy importante. Aquí es muy importante. Generalmente lo hace la enfermera, pero con ayuda de los papás. ¿Sí?
casi siempre, o de alguien más que el familiar que vaya con el niño, vean lo que es un infantómetro. Pues eso, el infanto es que dice que es niño, pediátrico puede ser el asunto. Entonces él dice muy claro, será los 2 años. Aquí lo importante es, fíjense cómo, no tanto las manos, sino que están tratando de pegar la cabecita a la tablita, la parte fija de este infantómetro. Y después lo acuesta, bueno, está acostado para poner la cabeza, y después le estiran sus pies, poniendo una mano sobre las rodillas para que no las flexionen. ¿Sí? Y van moviendo la parte distal con la finalidad de que se recarguen ahí las plantas de los pies y pueden hacer la medición correcta. Obviamente esto tiene una graduación, o sea, está marcado por medio de centímetros. Debemos aclarar que no es un cálculo ahí. Me parece que mide 78 centímetros. Está marcado, todas estas líneas ahí por centímetros, y aproximadamente es 1 metro, un poquitito, a veces un poquitito más, un poquitito menos de 1 metro, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que son 2 años. Entonces a los 2 años más o menos ahorita debe ser medio que debe medir 60 centímetros más o menos por metro. ¿Sí? Entonces no requerimos de una situación mayor. Adelante. Sí, bueno, como ya mencionaba, pues debemos poner su cabeza contra la pieza fija presionando el pelo. Los hombros deben tocar la tabla y la columna vertebral no debe de estar arqueada. Se deben sujetar las piernas del bebé con una mano y con la otra, y se debe de mover la pieza para los pies. Se debe aplicar presión suave sobre las rodillas para estirar las piernas tanto como se pueda sin causar daño. Eso es muy importante, saber cuánto, bueno, tener mucho cuidado al aplicar presión porque a esta edad los infantes son muy frágiles de sus pies y podemos llegar a lastimarlos. Claro. Ok. Siguiente. Bueno, es una tabla de percentiles establecida por la OMS. Esa tabla se creó a partir de un estudio que se realizó con varios niños de 0 a 5 años de varias etnias y de varios países. Aquí, como podemos apreciar, la imagen de aquí arriba, bueno, para saber más o menos qué es un percentil, en la imagen de aquí arriba podemos ver que la línea verde, perdón, está marcada por color verde y significa, y tiene el 0.5. Esto significa que más o menos la mitad de la población tiene esta estatura. En este caso, la mitad de la población de niños es la estatura promedio. La curva se va alejando y se va haciendo más hacia los lados, y por ejemplo de este lado se va haciendo más hacia abajo, y aquí nos va indicando que entre más se hace hacia atrás, hacia el lado izquierdo, se aleja de la curva hacia el lado izquierdo, significa que la altura decrece, es decir, que son más pequeñas esas personas. En este caso, la altura del niño del percentil 3 significa que el 3% de la población, solamente el 3% aproximadamente, presenta esa estatura. Si nos vamos hacia arriba, el 3 de esta parte representaría, en la parte de aquí abajo representaría que el 3% de la población tiene una estatura baja, marcada ya aquí como un límite, y esta línea de acá arriba marca el límite de un 3% Superior. Superior de la altura. Bueno, a ver, por favor, vean la gráfica que está poniendo José Antonio. Nomás aclaración, porque don José Antonio anda diciendo que el 3%, no se trata del 3%, más o menos, pero no tanto aquí exacto del 3%. Muy importante lo que les acabo de decir, hay una media, que es 0.5, que ese es el promedio en general de la población de esa edad. Bien, esto es para
función de la edad y de la talla. ¿De acuerdo? La edad aquí se supone que debe estar en meses. Si normalmente así es un año, luego como va siguiendo por meses. ¿Sí? Hay que señalar una cosa, Antonio, ¿no? Vamos a poner abajo. ¿Sí? Entonces, ahí ven que dice 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que va a suceder es que ustedes van a crear una gráfica donde el niño de aquí te van diciendo lo que van midiendo. El niño al nacer, en promedio, debe estar en 50 centímetros. Por eso es inverso. Si ese niño al nacer mide 48 centímetros, bueno, no pasa gran cosa, lo van a poner ahí, pero tiene que ponerlo de deficiencia del mes a los 41, a lo que mide. Es decir, bueno, a ver si me explico más claramente. Un niño de 6 meses, porque esto lo hacer gráficamente, no sé cómo se va a poner una planita porque desconozco estas cosas de manejar la computadora. Pero un niño de 6 meses que pese 12 kilos, entonces ustedes van a marcar primero los 6 meses, vamos a subir no pongo porque no lo gano, lógicamente, pero a ver, pues ponle donde están los 6 meses, los 6 meses. Ah, sí, de hecho, bueno, es que de hecho es la siguiente diapositiva, tengo un ejemplo. Bueno, no sé si me deje continuar y ahorita ya lo pongo. Sí, perfecto. Entonces ponle el ejemplo. Bueno, este cuadro de aquí nos muestra, dependiendo entre qué, nos muestra, por ejemplo, si se encuentra en el percentil entre -2 y -2.5, que sería más o menos por aquí, hay una probabilidad de entre el 40 y 60% de variantes normal, de enfermedades, de una enfermedad sistémica, deficiencia hormonal leve a moderada. Si se encuentra entre 2.5 y 3, el percentil, es considerada una talla baja patológica. La probabilidad de enfermedad es entre el 80 y el 100%. Una enfermedad puede ser sistémica, déficit hormonal o síndromes genéticos. Si se encuentra de menor al percentil -3, entonces ya hay un 100% de probabilidad de que haya una enfermedad, como puede ser una displasia ósea o síndromes genéticos. Concretamente, miren, ya les dijo bastante información en unos pocos segundos con respecto a lo que es la importancia de esta función de las percentiles. Y hacemos que la gráfica tan clara, muy bien, se aprecia muy bien. Esto sirve para ver si el niño está creciendo por arriba de su percentil, en uno o dos percentiles aparentemente muy poco. Pero cuando va para 3 hacia arriba o 3 hacia abajo, las cosas cambian. Es decir, esto fue creado principalmente para un problema que se llama síndrome de talla baja en los niños. ¿Qué lo puede producir? Bueno, como él dice, aspectos genéticos, aspectos hormonales, aspectos nutricionales. ¿Sí? Eso ya lo tendremos que averiguar. Pero ustedes van a detectarlo porque tienen 3 percentiles por abajo, por eso es -3, es lo que quiero digan, no era 3%, no son 3 percentiles hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si él debería estar en el 0.5 y está en el 3 o abajo del 3, empezamos a preocuparnos. Lo mismo si va para arriba. Si va para arriba, pues tenemos que estar diciendo que el niño va a tener un problema deciditivo, incluyendo porque los papás son muy altos, que la mamá y el papá miden 1,85, perfecto. Depende de la estatura. Pero el niño tiene reglas, ¿de qué más tiene reglas para el crecimiento? Entonces, desde luego hay que entender que esas reglas del crecimiento son universales en el sentido de los centímetros que debe de crecer de acuerdo a la talla de cada país, el promedio que tiene cada país. Concretamente en nuestro país, el niño promedio al nacer es 50 a 51 centímetros. Entonces,
Y a partir de ahí vamos a marcar todo lo demás que está diciendo José Antonio. Y entonces usted tiene una tablita que ya se enseñó desde el primer año. Cada 4 meses, el primer cuatrimestre, unos 4 meses van a tener 150 gramos por mes, lo que nos va a dar, si no me equivoco, 3 kilos. ¿Sí? Bueno, el segundo mes, el segundo cuatrimestre, perdón, va a ganar 500 kilos, 500 gramos por mes. Eso nos da 2 kilos. Y el siguiente, pues obviamente será 250. Bueno, bien. Ok. Si estoy diciendo que el niño al nacer, Pablo dice cuenta, bueno, vamos a buscar después la tablita que decir cómo debe de crecer cada mes. Y se supone que aproximadamente durante el primer año el niño está creciendo 1 centímetro, más o menos centímetro y medio por mes. El niño a los 2 al año, más o menos, su estatura promedio debe estar entre 60 a 70 centímetros de altura. ¿Y por qué se quedan en un hasta los 5 años? Porque la tablita así se va a tener que establecer una serie de cambios hasta esa edad. Después va a cambiar la fórmula para calcular el peso nuevamente. Y para entonces cambiar un poquito la cuestión de la percentila. Pero bueno, entonces esta cuestión del manejo de los percentiles es para saber si el niño, como dice mi querido José Antonio, en este caso de crecimiento, es un niño que está por abajo del promedio o ya está entrando en una crisis patológica por disminución de su estatura. Lo mismo para arriba. ¿Ok? Sigue, José Antonio. No sé si queda claro. ¿O hay más? Sí, igual ¿Hay si tienen alguna dudas. duda? No, doctor. No, doctor. Bueno. Y si las tienen, pues ya se han volado porque ya lo vamos a explicar más tarde. No les hagas caso, vamos. Bueno, de todos modos, voy a explicar aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí una infante con edad de 2 años, 6 meses, 30 meses, es decir, 30 meses, con una talla de 85 centímetros. Como podemos ver aquí la línea negra, aquí marcamos la estatura 85 centímetros y la edad 2 años, 6 meses. Aquí está. Subimos y vemos que cae en el percentil -3. Se supone que a esta edad, si seguimos la línea recta, su estatura debería de caer más o menos por aquí. Puede ser un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero no tanto. Siguiendo la línea vemos que es más o menos como 92 centímetros. Aquí está 90, es como 92, 93 centímetros el promedio. Él se encuentra en el percentil -3 marcando 85 centímetros, entonces significa que tiene una talla baja y pues puede presentar alguna patología. ¿Sí captan esa idea que lo que está haciendo José? Ok. Sí. Vean, ahorita hablamos. Acuérdense, tengan en cuenta esto porque van a tenerme que mandar después su tareita, les voy a decir después qué van a hacer. Rápido, no pierdan esa idea. Vamos, José Antonio. Y bueno, pues aquí ya está la tablita, vemos que está en el -3, si vemos que está marcando que cayó en el percentil -3, pues entonces significa que hay un 100% de probabilidad de una enfermedad. Perfecto. Estos son los puntos de referencia para medir la talla. Por ejemplo, es altura a la rodilla, lo podemos usar para personas que no pueden mantenerse de pie, como adultos mayores o personas que les cuesta trabajo ponerse rectos. Primero, para medir la altura a la rodilla, debemos de medir, en esta técnica para medir la altura, se mide la distancia entre el talón y la parte más alta de la articulación de la rodilla, como podemos apreciar aquí.
por la parte lateral externa, que es por aquí afuera, por la parte, o sea, pues, por la parte lateral de La cara externa, la cara externa de la, con la pierna flexionada en el individuo sentado, bueno, o sea, el individuo debe estar sentado con la pierna flexionada y formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla, es decir, un ángulo entre la pantorrilla y el muslo, un ángulo de 90 grados. Para medir esta altura, para medir la altura y, bueno, sacar la talla, la altura debemos de aplicar las siguientes fórmulas, dependiendo si es hombre o mujer. Para el hombre lo que vamos a hacer es a 64.19 vamos a restar la edad multiplicada por 0.04 y posteriormente a esto sumaremos la altura que obtuvimos de la rodilla a los talones y multiplicada por 2.02. Esto nos debe de dar la altura aproximada. Puede fallar en más o menos como 1 o 2 centímetros. Ok. La longitud braza, esta consiste en extender los brazos, esta consiste en que el paciente extienda los brazos de forma lateral, formando un ángulo de 90 grados respecto a su tronco, como podemos observar aquí, y medir la distancia entre las yemas de los dedos medios de cada mano, que es la distancia de aquí hasta acá. La distancia obtenida es la talla del paciente y aquí no debemos de aplicar ninguna operación matemática y el margen de error de esta forma de medir la talla es de 0.75 centímetros en relación a la talla verdadera. O sea que es como un poco más confiable esta y un poco más segura de usar para medir la talla, aunque también en pacientes que no se pueden levantar. Bueno, Bueno, sería todo de mi parte. José Antonio, antes de tu parte, antes de que sigas adelante. No, que quede claro que las brasas sí son de pie. Si no se puede parar el paciente, haces la medición que hiciste de la talla inferior contra la talla superior. Si vas a hacer la brasa, el paciente tiene que estar parado. ¿Sí? No es nomás extender los brazos, no es una forma. Tú tienes que hacer un par de marquitas. Entonces, alguien que esté en una silla de ruedas es complicado pegarlo a la pared, porque tú tienes que pegar el cuerpo de tu paciente sobre la superficie plana. Y entonces, si yo voy en una silla de ruedas, las sillas de ruedas, la forma que tiene el manubrio, donde empujas, va a separar a tu paciente de la parte donde se pueda recargar. Su espalda no va a pegar a la superficie plana, va a estar pegada al respaldo de la silla. Entonces no es la medición correcta porque vas a poner tus manos en alto, así, o sea, los vas a separar, vas a hacer, no alcanza la tornilla, pero así, está abierto tu mano de un lado y lógicamente del otro, ¿no? En forma recta, desde luego. Entonces, marcas, quitas a tu paciente del lugar donde está y haces la medición. ¿Cuánto miden porque es esta cintas? 1 metro y fracción. Si el paciente tiene 2 días, pues no les va a alcanzar. Entonces, el truco es muy fácil. No se angustien. Lástima que no lo podemos practicar, pero, a ver, van a marcar el dedo medio en un pizarroncito o en una pared de dedo medio a dedo medio. Y entonces hagan lo que hacen los astres. Ponen, en el inicio vamos a decir que pongo de su lado derecho de ustedes, lado izquierdo mío, a la mitad, a 1 metro, marco 1 metro, pido 1 metro. Ahí vuelvo a hacer una marquita y le sigo hasta el otro lado. Y entonces ya sumo 1 más lo que me que para el otro, entonces me da 1.78, 1.80, 1.15, en fin, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esta es una forma en calcular o tener una, pues como es una tablita o una alternativa para saber la talla del paciente. Cuando ustedes no tengan estadiómetro, dicen, sistema, claro,
El problema es que tiene que estar usted marcando sobre la superficie plana, entonces pues, tengan cuidado de que sea algo que puedan borrar, si no van a dejar toda la pared toda pintada, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema para la medición de la brasa, y la brasa, como dijo José Antonio, es una forma de calcular la talla. No podemos decir que es la exacta, pero es muy cercano a la realidad de lo que ustedes miden. Y él nos dice, bueno, hay una variabilidad de 0.75, ¿no? Sí. ¿Qué significaría eso? Bueno, o sea, un margen de error que puede, o sea, puede fallar en aproximadamente 0.75 centímetros, es decir, puede marcar, puede que la talla real sea menor, tenga 0.75 centímetros menos o 0.75 centímetros más. Esto en realidad es muy poco, que es como 3/4 de un centímetro. Así es, no llega ni al centímetro. Exactamente. Ok, bien. Ok, sigamos. Bueno, Sale. yo les voy a hablar de la superficie corporal. La siguiente, por favor. El área de superficie corporal se trata de una medición antropométrica relacionada con los datos principales, que es el peso y la altura, y ya en ocasiones se llega a pedir la edad. Y el dato obtenido tiene todo tipo de aplicaciones. En primer lugar, es de gran utilidad para determinar las dosis exactas de un fármaco, y esto es más importante a nivel pediátrico. También se trata de una medición útil en las intervenciones quirúrgicas, donde es necesaria la aplicación de la anestesia, o en aquellos pacientes que necesitan una administración de líquidos que es concreta. También se emplea en la farmacología, pues este dato de superficie corporal en los farmacéuticos puede prescribir medicamentos con las dosis más adecuadas para las personas, y también es utilizada para los nutricionistas, los fisioterapeutas o los médicos deportivos, que también utilizan el valor de superficie corporal. La siguiente, por favor. Hay muchas fórmulas para calcular la superficie corporal, pero la más utilizada es la que se da en menores de 10 kilogramos y mayores de 10 kilogramos, que dice que el área de superficie corporal va a ser igual al peso por 4 más 9 entre 100. Y para mayores de 10 kilogramos va a ser el peso por 4 más 7 entre el peso más 90. También hay otra fórmula que se llama la de Mosteller, que dice que la superficie corporal va a ser igual a la raíz cuadrada del peso por la altura dividido entre 3600. Pero la más utilizada es la que tenemos aquí. Ahorita se las explico bien. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces aquí tenemos un ejemplo en un niño que pesa 8 kilogramos. Al sustituir la fórmula, se va a ver que va a ser el peso por 4 más 9 entre 100, teniendo, esto no se alcanza a ver, 0.41. A ver, déjenme, se lo subrayo. Que vamos a sustituir la fórmula, que pesa 8 kilogramos, entonces va a ser 8 por 4 más 9, 41, y 41 entre 100, 0.4. La siguiente, por favor. Y bueno, antes también, en lugar de hacer operaciones, también se pueden llegar a utilizar tablas, que la que está a la izquierda es para niños y la que está a la derecha es para adultos. Y estas lo que se van a hacer es que se va a localizar la estatura y el peso. Y el punto medio se va a hacer una diagonal
pasando por el área corporal y el punto donde se ve en el área corporal, ese va a ser el área de superficie corporal, pero es más utilizada en las operaciones. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar del índice de masa corporal, que es la relación entre la masa corporal de una persona y su estatura. Según los valores propuestos por la OMS, el índice de masa corporal es uno de los principales precursores para evaluar el estado nutricional, pero no es 100% confiable. Es como un indicador normal que si sale con sobrepeso o desnutrición tenemos que ir con un médico para que nos diga bien, porque no es 100% confiable. La siguiente, por favor. Para calcular el índice de masa corporal vamos a necesitar el peso en kilogramos entre la altura al cuadrado, o sea, altura por altura. Ahorita les voy a poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Y de ejemplo vamos a tener un estudiante cuya estatura es de 1.68 metros, que tiene 18 años y pesa 60 kilogramos. ¿Cuál será su índice de masa corporal? Entonces aquí tenemos la fórmula que es peso entre altura por altura. Eso significa altura al cuadrado. Altura al cuadrado. Ajá. En metros. En metros. Entonces vamos a ver que 60 kilogramos entre 1.68 por 1.68 va a ser igual a 21.25. Entonces nos vamos a guiar de una tabla. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y aquí vamos a tener la clasificación. Entonces, como tiene 21.25, vamos a ver que va a estar en un rango normal, que va de 18.5 a 24.9. Entonces no corre el riesgo de enfermedades o complicaciones de nutrición. Y también vamos a ver que el bajo peso va a ser igual o menor a 18.5. El índice de masa corporal normal va a ser de 18.5 a 24.9. El sobrepeso va a estar en 25 a 29.9. La obesidad de grado 1 va a estar de 30 a 35. La obesidad de grado 2 de 36 a 40. La obesidad de grado 3 de 41 a 45. La obesidad mórbida grado 1, 46 a 50. Y grado 2 va a estar de 51 a 55. Y esa es la clasificación de índice de masa corporal. Bueno, ahorita, Hey, José Antonio. sí, maestro. Sí. ¿Me iba a decir algo? Pequeñísimo comentario. Puede expresar su transparente. Bueno, nomás aquí a él ya está poniendo la cuestión de las morbilidades con respecto a al índice de masa corporal, pero hay una regla en donde nos dice que la mujer tiene un poquito menos la superficie de esta parte corporal, del índice de masa corporal. La fórmula es la misma, nomás que en la mujer se supone que no llega a 25, que la mujer más o menos el promedio debe ser en 23 más. Entonces, la diferencia es esa porque a veces en la mujer están en el 25 y ya le empiezan a algunas publicaciones ya dicen que empieza el problema de aumento de la masa corporal. Observen la clínica. ¿Por qué me refiero a observen la clínica? Porque acuérdense que los atletas tienden a ser musculosos. Y aunque no es lo que estamos buscando, de alguna forma está incluida en lo que es el peso corporal. Entonces a veces tenemos pelados de 1,75, ¿sí? Con un peso de 81 kilos y digamos, ya está superpasado a peso. Bueno, pues resulta que él se dedica a entrenar todos los días cargando
pesas, ¿sí? Y su energía, su metabolismo está un poco diferente al de una gente pasiva como yo. ¿Ya? Entonces, lógicamente aquí también van a ver eso porque van a tener, ahorita van a dar todo lo que es cintura, cadera, que no sé por qué no me lo han puesto por ahí. Pero todas esas cosas son importantes para esto que está diciendo sobrepeso. Y esto nos va dando una relación muy importante con muchos padecimientos. Desde luego, nos están poniendo ahí como extremo riesgo, pero no es el riesgo de qué. Los riesgos es muchísimo. Obviamente lo más importante, no lo más importante, lo más notorio es hacia la obesidad, que es lo que nos están poniendo ellos, obesidad mórbida, obesidad grado 2, pero dentro de esa obesidad o dentro de esta cuestión del problema de aumento importante en la masa corporal, aparte de la obesidad hay una serie de factores externos a ello, que no sea el problema cardiovascular que afecta la obesidad. Tenemos problemas digestivos, problemas ginecológicos, problemas de la parte del sistema osteoarticular. Entonces, este pedacito es importantísimo para muchos padecimientos, que normalmente toda la información es siempre sobre el aspecto cardíaco. Si tiene riesgo de hipertensión, si tiene riesgo de un infarto al miocardio, si tiene riesgo de ser un paciente con isquemia, pero obviamente, además de eso, pues, ahorita adelante que ya lo vamos a tener velocidad, que veamos algo de cuestión respiratoria, vamos a ver qué importancia tiene esto para el mismo problema ventilatorio. Ya nos dicen para el problema ventilatorio, importante. Para el problema hemático, importante. Entonces, afecta a varios aparatos o sistemas, si quieren llamarlo. El tener la idea de esta masa corporal, índice de masa corporal, clínicamente hablando, es determinante para ustedes como médicos el saber la importancia de esto. Yo mañana voy a ver un paciente, se llama Miguel, es español. Don Miguel, ahorita no me acuerdo, ya no lo peso porque tiene algunos problemas para eso, ya lo estoy viendo en su casa. Pero el señor pues además fue fumador y pues se imaginarán que ya está en un problema en que está estático, o sea, ya no sale de su casa si no lleva un tanque de oxígeno, ¿no? Ya no puede, y dentro de su misma casa ya no se quita el oxígeno para nada, pero sigue igual de flaco que de costumbre, ¿sí? Igualito flaco, cada día un flaca más, pero la cartera, porque lo demás sigue igual, ¿no? Es un paciente obeso, entonces a él le trajo ya consecuencias pulmonares, le trajo consecuencias cardíacas, ya tuvo un problema digestivo muy serio, ¿sí? Ya lo operaron del recto por un problema de una fístula muy especial, ya tuvo un infarto y ahora trae un problema en sus extremidades inferiores. Imaginen, el señor debe medir, supongo que mide unos 73, unos 74 cuando mucho. Pero el peso del ingeniero, hasta donde yo me quedé, que yo tenía su registro hace un par de años en el consultorio, ya que habiendo bajado 125 kilos. Como verán, estaba súper pasado. Esta formulita, ya se imaginarán cómo estaba. Entonces, los problemas cardiovasculares están a la orden con esto. Pero no olviden que también trae problemas de otro estilo o de otros aparatos y sistemas. Es favorecedor incluso de cánceres, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Sí? Bien, síguele, ahora sí vamos a la siguiente. Vamos, rápido.
Bueno, bueno, ahorita lo siguiente que vamos a presentar, pues son parámetros segmentarios. Estos incluyen la circunferencia abdominal, la circunferencia de cintura, circunferencia de cadera y perímetro cefálico. Aquí estamos viendo el perímetro cefálico. Bueno, yo les voy a hablar del perímetro cefálico. Es la medición del perímetro cefálico. La medición del perímetro cefálico es una parte importante del control de rutina del niño sano. Durante el control del niño sano, un cambio del crecimiento anormal de la cabeza puede alertar al proveedor de atención médica sobre un posible problema. Igual aquí tenemos una tabla de percentiles y podemos ver que si está por debajo del percentil 10, es decir, por debajo de indica una microcefalia. Sin embargo, si está por encima de 90, entonces indica una macrocefalia. Es muy importante saber esto de las medidas del perímetro cefálico, porque, por ejemplo, se presentan muchas enfermedades, un crecimiento anormal variando. Aquí sí es importante la variabilidad de centímetros que ocurran en la medida del perímetro, porque tan solo unos centímetros pueden indicarnos que puede existir una enfermedad. Por ejemplo, en una enfermedad de macrocefalia podemos encontrar enfermedades como la hidrocefalia, que hacen que la cabeza del niño crezca de forma anormal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la circunferencia abdominal. El método de medirla se realiza con una cinta métrica y el individuo estará en reposo, relajado y de pie, con el abdomen descubierto. Se solicitará que relaje el abdomen. La medida se realizará en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, en la cicatriz umbilical, en el momento en que la persona respire lentamente y expulse aire. Normalmente esta circunferencia abdominal se utiliza para diagnosticar acumulación de líquido del abdomen, en su mayor parte causada por insuficiencia hepática o cardíaca o cualquier cáncer que se haya diseminado a través del abdomen, al igual que el sobrepeso y obesidad. Siguiente, por favor. Pero sobre todo con lo que decías, problemas en donde estás viendo que está empezando a crecer el abdomen, sobre todo lo que se llama ascitis, que es la insuficiencia hepática, se empieza a acumular líquido en la cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, esta tabla, bueno, es una de muchas que encontré, pero bueno, normalmente todas pues concluyen mucho en los valores. Y pues aquí nos dice que si tenemos en hombres un perímetro menor a 95, pues eso quiere decir que es un perímetro normal. Y en mujeres, si es menor a 82, pues igual es un perímetro normal. Y ya si en los hombres tenemos un perímetro igual o mayor a 102, pues ya estamos en un riesgo elevado. Y en el de las mujeres es igual o mayor a 88. Siguiente, por favor. La circunferencia de la cintura ¿qué es? Se mide, bueno, aquí se mide el perímetro de la cintura para obtener más información acerca del sobrepeso y la obesidad. Son las medidas antropométricas más utilizadas para la estimación de la grasa abdominal y los factores de riesgo que conlleva esto. ¿Cómo medirla? Se necesitará una cinta métrica. El individuo estará relajado, erguido y de perfil, con los brazos a los costados y deberá estar en ropa interior. Se palpará el borde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca, ambos del lado derecho. Con la cinta métrica se tomará la distancia media cervical y se hará lo mismo del lado izquierdo. Una vez marcada la línea en los dos lados con un plumón, se coloca la cinta sin comprimirla alrededor de la cintura. Se le pide a la persona que inspire y expire. En la expiración se realiza la medición de la circunferencia. Y en la parte superior derecha tenemos una imagen donde la persona pues hizo las dos marcas para poder hacer esta medición.
Y en la de abajo, pues estamos viendo cómo la persona que está haciendo la medición está palpando la cresta ilíaca para poder medir la cintura. Siguiente, por favor. ¿Sí le entendiste bien al procedimiento, doctora? No creo. Sí. Es que, bueno, La verdad. sí, bueno, es que sí entendí que se tenía que palpar la crista ilíaca y hacer una marca. Y después se tenía que palpar la última costilla y hacer una marca. Y en la mitad es, bueno, igual del otro lado. Y después hacer entre esas dos marcas es donde se tendría que poner lo que sería la cinta métrica. Bueno, no nos hagamos bolas, ¿sí? Vamos a palpar el borde superior. Recarguen sus manos así como cuando van a bailar, ¿sí? Recarguen sus manos, ¿sí? De esta manera, ¿verdad? Y las recargan en las crestas ilíacas, que es ahí donde se les detiene el pantalón, ¿no? Muchos, claro, si lo utilizan a la cadera, pues es más abajo, ¿sí? Entonces, palpen las crestas ilíacas y la cinta métrica va a pasar por arriba de las crestas ilíacas, dando la vuelta, ¿sí? Y llegando aproximadamente a la cicatriz umbilical. Todo lo que sean partes blandas, ¿sí? Nunca van a hacer referencia para que ustedes hagan medidas antropométricas, que quede claro. Nosotros vamos a utilizar como referencia estructuras óseas y las crestas ilíacas, ¿sí? La parte superior de ellas, esa es la referencia ósea que vamos a tomar para poder hacer este perímetro de la cintura, ¿sí? O perímetro abdominal, que también así lo pueden encontrar, ¿sí? Entonces, va a pasar aproximadamente. ¿Por qué? Porque habrá quienes tengan mayor panículo adiposo, ¿verdad? Grasa en el abdomen. Hay a lo mejor a quien tiene la cicatriz umbilical que ya le llega hasta los genitales, ¿verdad? Porque ya se colocó ahí todo el abdomen, ¿sí? Esta medida es bien importante por lo que ya les mencionó el doctor. Nosotros vamos a estar viendo respiratorio y cardiovascular, ¿sí? Y a veces los pacientes, ¿verdad? Que tienen problemas de esta índole retienen líquido y les crece la panza porque están reteniendo líquido. Y esa retención en el abdomen, ya lo dijo el doctor, se llama ascitis. Sí, vayan anotando porque son términos que deben ustedes de saber. Y entonces esto me va a ayudar a mí a que si mi paciente, ¿verdad? Se está poniendo mal, no se está reteniendo más líquido, yo lo voy a estar pesando, para eso me sirve también. Y también le voy a estar midiendo el perímetro abdominal. A veces el paciente les dice, es que ya me tengo que recorrer hasta otros hoyitos, otros orificios del cinturón. Aguas, porque eso nos habla de que nos está reteniendo el líquido. Entonces, no se hagan bolas. Que la cinta métrica pase por arriba de las crestas ilíacas, ¿verdad? Y se una al frente en la línea media. ¿Sí? Porque esto de que si la costilla y que como decía aquí su compañera, ¿verdad? La distancia media cervical, no se hagan bolas. Únicamente pasamos de esa manera la cinta, ¿sí? Nos va a servir para checar obesidad, ¿sí? Porque ya tenemos cintas especiales, ¿verdad? Con las que medimos esto en las clínicas, ¿sí? Nos va a servir por si el paciente nos está acumulando líquido, ¿sí? Y ya pues si quieren hasta para hacerle un pantalón o un vestido a la señora, ¿no? Que aprenden ustedes también a coser. ¿No es cierto? Eso es broma. Sí, pero para esto nos va a servir y es así de simple, ¿sí? Para que mejor quites todo eso que pusiste ahí en la diapositiva y nada más nos guiemos por esta medición, de esta manera. ¿Están de acuerdo? Para que no se compliquen, ¿sí? Esto que se haga sencillo y que sea de utilidad y que lo llevemos a lo práctico, ¿vale? Y también van a ver la importancia de esto. Bueno, adelante. Doctora, tengo una duda. Sí. Entonces, ¿la circunferencia de la cintura y la abdominal va a ser lo mismo? Nosotros manejamos el perímetro. Ok. ¿Sí se acuerdan lo que son los perímetros? Sí, sí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a manejar nosotros. No como tal circunferencia. ¿Sí? Vamos a manejar perímetros abdominales, perímetro torácico. ¿Sí? ¿Sí queda claro? También vamos a manejar diámetros. ¿Sí se acuerdan lo que son los diámetros, verdad? ¿Sí? Como parte del centro de la estructura que van a medir hacia la periferia, ese es el diámetro. ¿Sí? Ok.
Siguiente, por favor. La circunferencia de la cadera también es una medida antropométrica que permite predecir el riesgo cardiovascular y el tipo de distribución de grasa corporal en las caderas y muslos. ¿Cómo medirla? Bueno, aquí también se necesitará una cinta métrica y el sujeto deberá estar relajado y de pie, descubierto de la parte que comprende la cadera. Se palpan los troncáteres mayores del fémur. Cuando se hayan localizado, se coloca la cinta métrica sin comprimirla alrededor de estos en su circunferencia máxima y se procede a tomar la medición. ¿Y esta para qué me servirá? Pues igual cuando normalmente la aparición de enfermedades pues se encuentra relacionada con la cantidad y forma de distribución de grasa en el organismo. ¿Están de acuerdo todos los demás? Yo no, doctora, yo no estoy de acuerdo. Sí, no, ni yo. Por eso pregunto si los demás y por qué. A ver, échale sentido común. ¿Para qué me serviría esto? Porque si tiene unas pompis, ¿verdad? Unos glúteos bastante prominentes, la mujer o el hombre, porque también los hay, ¿verdad? Los hombres hacen mucho ejercicio, hipertrofian también músculos. O sea, ¿para qué me sirve que le mide esto? ¿Qué utilidad tendría esto? ¿El que tenga grasa para que la operen o qué? Bueno, miren, básicamente, ¿sí? Esta medida antropométrica nosotros la vamos a necesitar, pero va a ser el diámetro de la cadera, lo que nos interesa, en las mujeres sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las que van a tener hijos. Y esto a nosotros nos puede ayudar en algún momento, ¿sí? A saber en qué condiciones está esta mujer y si el producto, ¿sí? del embarazo va a poder pasar por el canal del parto, ¿sí? Para eso me interesa, ¿sí? Si yo le mido hacia atrás, pues si tiene muy prominente de las nalgas, ¿verdad? Por la grasa o por el músculo que haya hecho esta persona, híjole, pues me va a medir un montón, ¿verdad? Pero eso no me asegura que pueda ser una cadera, una pelvis buena para que pase por ahí el producto del embarazo, ¿sí? Pero sí me puede dar guía para situaciones como estas. Sí, perdón, No, siguiente. Ahorita les cuento. Entonces, es para ello que la voy a necesitar, pero como tal la circunferencia no. ¿Sí? A lo mejor para los que hacen ejercicio y demás, el estarles midiendo todo esto, pues sí puede ser de utilidad para estar checando que se encuentren dentro de las medidas que necesitan por las diferentes actividades, o si son modelos, no sé, otra clase de actividades. Pero médicamente, la utilidad que va a tener para mí es esta, ¿sí? En las mujeres. ¿Sí? En el hombre, pues no, porque en el hombre pues, no tiene, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Uno es lo que usted decía, la mención, ya un poco la respuesta que preguntaba la aspecto ginecoide. Bueno, uno es la utilidad que dice la doctora, que es desde el punto de vista ginecoide, que es principalmente para calcular si es posible que en el embarazo el producto pueda pasar. Desde luego esto también hay, pues la doctora se va a contar seguramente, también hay una complementación de medir ya más específicamente el perímetro cefálico, entre comillas, del bebé por medio de una serie de tablitas radiológicas, unas medidas radiológicas, para verdaderamente calcular si puede pasar o no puede pasar. Hay muchas cosas, como si la doctora, que van a ocasionar. Pero la otra utilidad, que es la que quería usted, que van a fumar por verlo ahorita cuando dicen de cadera, cintura, y porque hay esta es la utilidad que normalmente nos tiene con la relación al sistema cardiovascular, más que nada. Ya se está tomando, ya desde hace algunos añitos, como unos 3 o 4 años atrás, se está tomando para evaluar los riesgos cardiovasculares en los pacientes, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo un poquito más en hombres que en mujeres, como decía la doctora. No tendríamos por qué tener una circunferencia tan prominente, entre comillas, como las mujeres, todo por la cadera. Como un factor
predisponente a padecimientos cardiovasculares. Entonces, esta es una medida que tenemos que hacer con nuestros pacientes, sobre todo para aquel paciente que venga por consulta por problemas de hipertensión, de alguna otra cosa de tipo cardiovascular. Siempre es importante hacer esta medida para ir calculando el factor de riesgo hacia otros padecimientos que tenga este paciente. Entonces, esa es la importancia. Nosotros no creo que les metemos estos medidas nomás para que nos entretengamos, porque en realidad a nosotros nos quita mucho tiempo estar explicando estas cosas. Si no tuviéramos importancia clínica, pues nos iríamos directamente a los puros sistemas. Entonces hay que entender que estas medidas que estamos viendo tienen mucha importancia en el crecimiento del ser humano, del paciente, pero que hay que relacionarlo a nuestros sistemas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños que estamos viendo el peso, pues un niño con bajo peso, una de las cosas que nos puede servir contra ahora nuestros sistemas, probablemente a nuestro sistema cardiovascular, a lo mejor le podemos encontrar un soplo, porque ese niño que está bajo de peso a lo mejor está anémico. Ese niño que está creciendo, está deteniendo su crecimiento, a lo mejor desde el punto de vista vascular, pues tiene una anemia y entonces por eso no está creciendo también. Entonces tiene su interés clínico lo que estamos haciendo y en relación a cada uno de los sistemas, ¿no? No es que se esté viendo por quererse ver algo y porque diría, bueno, yo no me voy a quedar médico, no, efectivamente no se mide en todos los pacientes, pero en los niños, el que se va a dedicar a la consulta pediátrica, pues tiene que ir sabiendo viendo todos estos aspectos somatométricos, porque él sí tiene que ir valorando el control del crecimiento del niño, de su desarrollo. Pues, que también eso es otra cosa que ya lo habíamos comentado. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Que también eso les quede muy claro. Son cosas muy buenas. Muy bien. Sigamos la siguiente transparencia para empezar con el Bueno, tema ya. Por último, el índice de cintura de cadera, que es un cálculo que se realiza a partir de las medidas de la cintura y de la cadera para verificar el riesgo que tiene una persona de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Bueno, para calcularlo se necesitaría también el tamaño de la cintura y el tamaño de la cadera. Y bueno, se debe de dividir estos dos valores para poder obtener el índice de cintura y cadera. Para interpretar los resultados, bueno, los resultados varían según el sexo, debiendo ser máximo 0.8 para mujeres y 0.95 para hombres. Los resultados superiores indican alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y bueno, pues estas enfermedades cardiovasculares pues pueden ser como el colesterol alto o la diabetes o la presión alta. En esta tablita pues se muestra, por decir que en los hombres, si su índice de cintura y cadera es menor a 0.95, pues podemos saber que su riesgo cardiovascular es muy bajo. Y en las mujeres, si es inferior a 0.80, pues su riesgo cardiovascular también es muy bajo. Pero si ya su riesgo, su índice de cintura cadera es igual o superior a 1 en hombres, pues ya tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Y en las mujeres, si es igual o superior a 0.85, su riesgo cardiovascular también ya es muy alto. Y pues en este caso, pues se aconseja buscar ayuda médica y para verificar si existen problemas de la salud y ir al doctor, ¿no? Para iniciar un plan alimenticio que permita la pérdida de peso y reducción del riesgo de enfermedades. Y bueno, de mi parte es todo. Ok. Siguiente equipo, ya está listo. Aquí vamos a compartir pantalla del siguiente equipo.